vamos a ver la consideración que tiene don Jaime sobre la exposición del ministro de Hacienda y si, en su opinión, esta reforma es equitativa, si es una reforma que no distorsiona el ahorro y que redunda en beneficio de las clases alta, media o baja, o ¿a cuál beneficia más? Buenas tardes, doctor. Bien, muy buenas tardes. Gracias, Jaime. Catherine, Félix, Miguel, un placer estar aquí contigo. Jaime, el placer es mutuo. Mira, cuando uno ve todo este conjunto de medidas, obviamente que hay un claro objetivo de parte de las autoridades y es aumentar las recaudaciones, mejorar el saldo de las finanzas públicas, tener recursos también para poder aumentar algunos servicios que son clave para la sociedad, como es el caso de salud, seguridad y también inversiones en infraestructura que la fue enunciando el ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Desde ese punto de vista uno puede decir, bueno, con una deuda del 59.3% del Producto Interno Bruto y la necesidad de reducirla a 40% del PIB, obviamente que es necesario una reforma tributaria. En ese sentido, entonces lo que habría que entrar es en los detalles de ver qué es realmente lo que estaría proponiendo. Cuando se hace una reforma tributaria, lo primero que hay que poner es cuáles son los principios fundamentales que debe tener. Y en ese sentido, lo primero que tú tienes que colocar es que sea equitativa, donde la carga impositiva se distribuya de una forma donde aquel que tiene más recursos pague más que el que tiene menos recursos. Y si hay dos que tienen igualdad de recursos, pues que paguen lo mismo. En ese sentido, yo creo que ha sido sumamente valiente la decisión de eliminar todo ese conjunto de exenciones que se ha ido acumulando desde 1992 hasta el presente. Él fue mencionando algunas, pero hay otras más viejas que también se tienen que ir pues desmontando, y obviamente que esto va a ayudar a que tengas lo siguiente, que dos empresas que están operando en la misma actividad económica, que tienen el mismo nivel de beneficio, pues que no haya una que esté pagando más recursos que otra en forma de impuestos, que eso es lo que está sucediendo, que claramente es distorsionante y es sumamente injusto. Pero también ocurre que tú puedes tener dos contribuyentes donde uno tiene mayor nivel de ingreso y sin embargo, y de beneficio, y sin embargo está pagando menos que otro de menor ingreso. Es decir, que de ese punto de vista se acerca a lo que es el principio de la equidad. Hay otro punto que tiene que ver con enfrentar la evasión. En ese sentido, la parte correspondiente al ITEVIS, que uno pudiera decir, mira, grabar con el ITEVIS algunos productos que son esenciales, aunque tú estás dejando, ahí conté como 7 productos, como el arroz, el pan, el pollo. Yo hubiese incluido la habichuela, o sea, para tener la bandera dominicana completa, porque le faltó la habichuela. Tendría que incluir la carne también. Sí, no, pero está la carne de pollo. El arroz, el pollo, la leche, el huevo, el plátano Sí, y la pero yuca. bueno. Está la carne de pollo. Yo hubiese incluido la habichuela. O sea, esa es mi propuesta. No está la habichuela. E incluir la habichuela para que esté la bandera dominicana totalmente exenta del ITEVIS. Ahora, el punto clave aquí es lo siguiente. Eso tiene pro y contra. Tiene contra en el sentido de que grava, obviamente, el consumo de una parte de la población que es muy vulnerable. Y en ese sentido hay que añadir la parte que él señaló con relación a las transferencias. Fíjate que él dice, bueno, se va a aumentar la transferencia de los 1.600 a los 2.000 pesos a aquellos que ahora mismo están recibiendo a través de, por ejemplo, la tarjeta Mejórate, me imagino que es por ahí que va a ir. Sí. Se le va a transferir a esos hogares, que son una cantidad importante de hogares, más de 1.5, 1.6 millones de hogares. Se le va a transferir esos recursos para dejarlo en el mismo nivel de vida. O sea, las condiciones de vida quedan intactas desde el punto de vista de esa medida impositiva. De hecho, lo establece, dice, como una medida compensatoria. Exactamente, compensatoria. Esto no es nuevo, esto ya nosotros hemos participado en este tipo de análisis desde el año 2014 y es algo que se debe aplicar. Se debe aplicar porque con eso tú proteges a ese segmento de población más pobre. Ahora, ¿qué te permite eso? Cruce de información. Y ese cruce de información te permite que lugares donde tú tenías, por ejemplo, que se vendía otro tipo de productos que no pagaban el ITEVIS, de repente decía que todo lo que estaban vendiendo estaba exento. Y con eso tú tenías una situación donde casi la mitad de lo que tú deberías estar recaudando se iba en evasión. De tal manera que eso hay que verlo desde el punto de vista de la evasión impositiva y de la forma en que se debe luchar contra la evasión. Porque fíjate una cosa,
Él no entró en los detalles, al menos no lo escuché de él, pero estas recaudaciones busca alrededor de 1.5% de Producto Interno Bruto de recaudación. Eso Sí. es 110 mil millones de pesos. 122 mil Sí, millones. 122 mil, 1.5, 1.6% del Producto Interno Bruto. Ahora bien, ¿qué sucede? Yo te aseguro a ti que si tú logras sacarle el máximo provecho a la información que tú vas a estar acumulando con ese cruce de información que te va a permitir grabar con el ITEVIS esos productos, tú lograrás mejorar significativamente las recaudaciones, reduciendo la evasión. ¿Por qué? Porque nosotros hemos calculado alrededor del 4% del Producto Interno Bruto de evasión en impuestos sobre la renta a personas físicas, impuestos sobre la renta a personas jurídicas y el ITEVIS. 4% del PIB. Vamos a suponer que sea la mitad lo que tú puedas Permiso, conseguir. doctor. El senador por la capital tiene la Sí. palabra. Denos un minuto, por favor. Eso, las propuestas del Poder Ejecutivo que llegaron a este Congreso Nacional y que se conocieron y se debatieron en la comisión bicameral que hace unos días ya terminó su trabajo. E inicio mis palabras diciendo que por más increíble que parezca, estamos acá por eso, porque aunque estuve equivocado, pensé que veníamos ya construyendo una cultura cívica, ciudadana, política, de respeto a nuestra Constitución y que veníamos promoviendo justamente la madurez constitucional sobre el hecho, sobre el entendido de que la propia Constitución del año 2010 tiene aún más de 70 leyes pendientes por aprobar, que es tarea de este Congreso Nacional. Y digo todo esto porque la urgencia con la que se conoció esa ley y se aprobó, que declara esa necesidad de que conozcamos esta reforma en la tarde de hoy, es la misma urgencia, les confieso, con la que me habría encantado ver que conociéramos otros temas realmente acuciantes, urgentes, apremiantes e importantes para la República Dominicana. Es decir, aunque no es competencia de esta Asamblea, porque el reglamento no lo permite, pero hermoso habría sido que hoy lunes se convocaran ambos hemiciclos para conocer temas tan importantes y acuciantes como el Código Penal, que es una deuda pendiente de este Congreso Nacional. En el 2020, cuando ganamos la diputación, pensé que en el primer mes como diputado tendríamos un nuevo Código Penal. Hoy como senador me doy cuenta que aún tenemos un Código Penal del siglo XIX para combatir la delincuencia del siglo XXI. Y qué lástima que hoy ni siquiera es no solo tema de agenda en este Congreso, tema de agenda nacional y punto. Me habría encantado también que con esa misma celeridad hoy estuviéramos discutiendo en este Congreso Nacional cómo el presupuesto general del Estado. Bueno, ahí está el senador Omar Fernández haciendo su intervención, ponderando al parecer como poco efectiva y en este caso criticando el proceso de reforma constitucional. El mismo planteamiento El de planteamiento, Miguel Guerrero. exacto, Miguel Guerrero, el planteamiento que han dicho también otros representantes de la oposición, poniendo en contexto de que hay otros problemas a los que el país debe atender. Pero escuchemos en este momento al presidente de la... Se ha mantenido. El espíritu de esa reforma constitucional, que era básicamente ponerle más candados para la reelección, que eso nos va a dar, como yo dije, es la primera de las reformas porque nos va a dar la estabilidad política que nosotros necesitamos, eso se mantiene. La otra parte también de impulsar la independencia del Ministerio Público, que ya no sea solo una decisión del presidente, sino que tenga que ser apoyado por el Consejo Nacional de la Magistratura, también se mantiene. Han habido modificaciones y imagínate pedirle a una institución que también se recorte a ella misma, que es el caso de los diputados, no quizás fue la propuesta original, pero también se mantiene. Entonces, como dijo Jochi, nosotros siempre hemos sido un gobierno que si vemos que cometimos, que hay algo que debemos variar, bueno, pues lo variamos, pero este proyecto está bien estudiado, Y nosotros creemos, en la pregunta que tú haces de la parte turística, que el sector turístico, gracias al desarrollo de los mismos hoteleros, inversionistas, dominicanos, españoles, mexicanos y de otras nacionalidades, pues hoy es y tiene un nivel de desarrollo importante que se sostiene por sí solo.
Gracias, buenas tardes. Esteban Delgado, del programa El Despertador y el periódico El Dinero. Señor ministro, en el momento en que usted hablaba... Continúa la semanal. En este momento los periodistas hacen ejercicio de su derecho, pero vamos a regresar con Jaime Aristides Escudero, que hacía pues su análisis. Jaime, disculpa, nos decías que esto debería responder a por lo menos 4 interrogantes. Decías, uno, sí, al parecer se acerca o busca que sea equitativa. Después hablas de que si se enfrenta o no la evasión, ponderando el tema de los productos, y el asunto de si se compensa o se protege a aquellos sectores más desfavorecidos. Allí te quedaste. Correcto, por el tema de que hay que tratar de que se minimice lo que es el efecto regresivo de una reforma tributaria. Y en ese sentido, la parte de la compensación ayuda a amortiguar el efecto sobre esos grupos más vulnerables. Ahora, hay una medida que va a ser dura, que es considerada una de las más progresivas, si se maneja bien el tema del valor, que es el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Si tú logras establecer los precios realmente que deberían tener, porque lo que tú observas es que hay muy poca dispersión. Entonces tú encuentras unas viviendas enormes con unos valores que se acercan mucho hacia abajo. Claro. Y entonces tú tienes que, obviamente, tú lo primero que debes hacer es revalorizar para que comiencen a pagar los más ricos un mayor monto. Y así quizás... Eso suena fácil, No, es que va a ser duro, va a ser duro. O sea, esta reforma obviamente implica un gran esfuerzo por parte de las autoridades, pero yo creo que la parte del IPI, ese es de los más progresivos. O sea, cuando nosotros hicimos, acuérdate que yo participé en la reforma de 1992, la reforma de 1996, la reforma del 2000, participé y discutí la reforma del año 2012. O sea, que te puedo decir que pasar una reforma no es fácil, pero este es uno de los elementos más progresivos, el tema del impuesto a la propiedad inmobiliaria. Pero, vuelvo y te digo, tú tienes que tratar de ampliar lo que es el valor de aquellos que están en la parte alta, porque de lo contrario tú vas a tener que, cuando tú bajas el mínimo exento de 9 a 5 millones, obviamente quien tú estás perjudicando es al más pequeño. Porque hay un grupo importante de viviendas en República Dominicana que están por sobre el umbral de los 5 millones, entonces son viviendas que se consideran populares. Pero yo te aseguro que si tú logras mejorar el valor de algunos lugares, no voy a decir que si es en tal o cual centro de grandes viviendas en el este, pero si tú logras establecer el precio que tú recaudas 2 o 3 veces lo que tú estás recaudando actualmente, entonces se pudiera, sin lugar a dudas, mejorar. Otro punto importantísimo, que yo creo que aquí el ministro dijo algo que yo creo que amerita una corrección, es cuando él señala que las tasas no son altas, depende. Él mencionó aquí lo del ITEVIS, sí. Y dice, mira que en otros países, sí, en otros países tiene una muchísimo más eficiencia, recaudatoria, y por eso es que yo te señalo que cuando tú haces el ajuste tomando en consideración otros países, otros sistemas, tú puedes recaudar muchísimo más. Pero cuando él realmente se equivoca, cuando dice que para todos no es alta, y sí es alta. Por ejemplo, bebidas alcohólicas, el 60% del precio de una bebida alcohólica, por ejemplo, ron, óyeme, el 60% es el impuesto. 60%. Y por eso tú observas que ha habido un desplazamiento hacia actividades ilícitas, actividades irregulares. Tú tienes destilerías, tú tienes alambique, tú tienes cantidad enorme de productores irregulares de ron, que obviamente lo que sucede es que cuando tú subes la tasa cada vez más, cae la base imponible porque desaparece la producción. Entonces eso es algo que hay que revisar, ese punto ahí, el tema de los alcoholes. Yo sé que es muy difícil hacer entender a la gente de que mira, entonces ¿por qué tú no vas a grabar el alcohol si tú estás grabando estos bienes de primera necesidad? Pero es que ya el alcohol está en lo que se llama la parte mala de lo que se llama la curva de Laffer. La curva de Laffer es cuando tú tienes la tasa impositiva, llegas al óptimo y si te pasas de ahí, comienza a caer las recaudaciones. Eso viene de Arthur Laffer de los años 70, un asesor de Ronald Reagan de los 80, que trabajó en todo ese concepto Víctor Canto, que es un dominicano súper especialista, profesor en universidad en los Estados Unidos, graduado en la Universidad de Chicago. Y esa curva de Laffer, cuando la calculamos para acá, República Dominicana, en el caso de los alcoholes, ya se fue. Entonces es un tema ahí que habría que tomar en cuenta. Ahora bien, en términos de generales, se pudiera decir que la reforma es una reforma bastante completa, es una reforma bastante abarcadora,
pero que obviamente va a remenear sectores productivos importantes que han estado pues beneficiándose muchísimo de esas exenciones, como es el caso del turismo, como es el caso de cine, que no hay que eliminar el apoyo al cine. Yo lo que creo que habría es que sustituir el esquema actual por un esquema, por ejemplo, donde haya un fondo, donde ese fondo te permita a ti financiar los mejores guiones. Por ejemplo, este año vamos a financiar 10 buenos guiones. Uno puede ser, por ejemplo, La Revolución del 65 de Miguel Guerrero. Entonces, ese es un guión que vale la pena que la gente lo vea, y entonces se somete a un concurso, y ese concurso entonces le permite el acceso a esos fondos. Es muy distinto a lo que ha estado sucediendo, donde se ha utilizado muchas veces para evadir el pago de impuestos y para hacer lo que se llama kickback, donde tú le das el apoyo y luego por atrás, tú como aportante de esos recursos te devuelven una parte, y eso es evasión impositiva. Entonces, yo creo que esa parte con relación a las exenciones y los incentivos, yo creo que obviamente va a implicar movimientos importantes para algunas actividades productivas de la nación. Bueno, hay medidas que pudiéramos calificar quizás de populares, o otros dirán populistas, como son le vamos a quitar ahora, se deroga el artículo 2 de la ley 2187 que establece, ¿verdad?, la exoneración a los vehículos de los legisladores. Aquí el presidente, y es un clamor de la gente, del vulgo, de que en virtud de los ingresos súper numerarios de los legisladores, pues que de una manera u otra también ellos carguen con un poco, ¿verdad?, de responsabilidad. ¿Qué le parece esta medida con los legisladores? Mira, Miguel, adelante tú con eso. Mira, yo no tengo la capacidad, porque no soy economista, para revisar y hacer un análisis tan meticuloso como lo ha hecho Jaime. Pero yo soy muy escéptico con relación no solo a esta reforma, en la forma en que el señor Ochi Vicente la describió o la desmenuzó muy ampliamente, porque en oportunidades anteriores las perspectivas que se tuvieron con otras reformas tuvieron resultados totalmente diferentes. Y mira, cuando el ministro dice que con relación a otros países los impuestos que pagamos los dominicanos no son muy altos, yo digo que él está sumamente equivocado, porque cuando un gobierno no devuelve en servicio de calidad los impuestos que le cobra a la gente, todos los impuestos son altos. Todos los impuestos son altos y excesivos. Los alemanes pagan un 40% de su salario, pero tienen, desde que nacen sus hijos, tienen garantizada el pago hasta de la universidad. ¿Y los suizos? Y los suizos. De manera pues que aquí el gobierno no distribuye, no reparte en la población lo que le quita a la población dominicana. Y no creo que con esa reforma, que es muy amplia y va a tener repercusiones en todos los elementos o en todas las facetas de la estructura económica dominicana, porque aquí se van a quejar los ricos, los que medio ricos, los que no son tan ricos, los que quieren ser ricos, la clase media y la clase más vulnerable. Y tú no haces nada con ocuparte solo de la clase más vulnerable que ya tú tienes bajo tu atención, si te olvidas de la clase media. Entonces aquí yo vaticino con mucha preocupación que los resultados de esta reforma, igual con la reforma de la Constitución, puedan tener repercusiones muy negativas en el ambiente social y político dominicano, y eso puede crear una amenaza muy grande para el factor fundamental que ha sido la causa del desarrollo y la estabilidad económica que nosotros hemos tenido en las últimas décadas, que es la paz laboral, es decir, la tranquilidad social. Si eso se quiebra, no podemos albergar ninguna expectativa positiva de ninguna reforma. Y además yo tengo mis dudas sobre la reforma constitucional, ya lo dije antes. Yo pienso que lo que se está anunciando no es el propósito real de esta reforma, va mucho más allá. Cuando el presidente te dice y los funcionarios del gobierno te dicen que quieren ponerle un candado a una constitución que ya lo tiene, porque el presidente ha dicho muy claramente y muy enfáticamente que su propósito de crear un candado a la Constitución de la República es evitar que en el futuro un sucesor suyo se entusiasme tanto con el cargo que quiera permanecer en él indefinidamente. Pero eso está consagrado en la Constitución de la República.
porque hay un artículo en la Constitución que dice que son 2 periodos y vete a casa que tus hijos y tu esposa te están esperando. Vete a casa, ya tú le serviste al país, el país queda enormemente agradecido por tu gestión y por tu sacrificio, pero no quiere que te sigas sacrificando. Nosotros queremos ahora que tú vayas a tu casa y te dediques a otros asuntos, como hacemos todos los dominicanos cuando cumplimos con nuestra misión. Mira, Bien, yo quiero retomar el tema que señalaba sobre la calidad del gasto. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que es clave que comience a ver, así como se hizo un análisis costo-beneficio para determinar cuáles exenciones se debían ir porque ya no se justificaba, que por ejemplo está la de industria, que ya generó una crítica de parte de sectores industriales muy importantes. Yo creo que así como se hace un análisis costo-beneficio para evaluar eso, también se va a hacer un análisis costo-beneficio para verificar cuál es la calidad del gasto y cuál es el aporte que ese gasto está haciendo y comenzar a eliminar y recortar gastos que aportan poco al desarrollo económico de la nación y que se destinen recursos de una forma lo más eficiente posible para que la clase media comience a beneficiarse. Por ejemplo, aquí el objetivo número 1 es que la clase media pueda mandar a sus niños a escuela pública, como sucede en Europa, que tú tengas la calidad suficiente, y tú me dirás, con esa escuela, no necesariamente que sea ni gestionada por el sector público, pero sí pagada por el sector público, pero pudiera haber gestión del sector privado, pero que haya una devolución. O sea, así que yo te acepto que tú me quites a mí la deducción del gasto en educación. Yo te digo, tú me lo vas a quitar. Pero espérate, dame a mí un sistema educativo público que sea lo suficientemente bueno como para yo decir, mira, yo te pago realmente estos impuestos de la manera que yo debo pagarlo, no voy a evadir, no voy a eludir, simplemente porque estoy recibiendo servicio de educación, servicio de salud, servicio de seguridad y aquellos servicios que la clase media son los que necesita para poder emprender y crear negocios. Con relación al tema de la educación, yo estudié en escuela pública y detrás de mí, cuando estamos hablando de muchos años atrás, detrás de mí en un pupitre estaba un miembro de la familia Trujillo. Correcto. Es decir, porque aquí incluso, ¿cuál es el problema? Que el descalabro de la calidad de la educación pública ha hecho que paralelamente aumente el costo de la educación privada. Claro. Y entonces un padre responsable, aunque no tenga los suficientes recursos para costear una educación de calidad en una escuela privada de alto nivel, no va a mandar a sus hijos a una escuela pública porque ni siquiera hay protección física, porque se han dado casos de gente, de narcotraficantes que venden drogas dentro de las escuelas y todo ese asunto. Entonces, yo creo también que cuando hablamos de calidad de la educación, y esto lo he dicho yo en muchísimas oportunidades, estamos hablando de algo que probablemente no hemos definido, porque yo me pregunto, cuando yo digo que se requiere una educación de calidad como antes la teníamos, ¿qué persigue la sociedad dominicana con una educación de calidad? Nadie me lo ha dicho. ¿Cuál es el propósito de una educación de calidad? ¿Qué queremos hacer de los individuos, de los ciudadanos educados en una educación de calidad? Para mí una sola respuesta, que actúen con responsabilidad. Yo quiero una sociedad de ciudadanos capaces de actuar con responsabilidad. ¿Qué significa eso? Respeto a las leyes, respeto a las normas cívicas, respeto al vecino, respeto a la educación, respeto a todo, ¿no? Que aquí no se hace. Aquí una gente manejando para cortar camino, dice una vía no entre y mira para los lados, no ve un policía y se mete, me voy a robarme un chin. Sí. Y realmente ese robarme un chin y llevado a un chón, nos da una explicación de lo que ha pasado con la finanza pública a lo largo de todos estos años de democracia dominicana. Jaime, perdona. Sí. Hay dos temas que yo quiero que toquemos y perdona, porque sé que le ibas a responder a Miguel algo también en ese sentido, pero la gente está preguntando, los que se conectaron quizás tarde, algunos detalles que eran definitivamente de duda, ¿no? ¿Cómo quedó el asunto de los anticipos y también el impuesto sobre la renta? Mira, que se ha variado eso. Sí, mira, para la microempresa no habrá anticipo, para la mediana empresa dice que será de 40 y 60% para la pequeña y mediana empresa, 40 y 60% de los beneficios reportados. O sea que yo me imagino que eso debe ser en función, porque ahora mismo los anticipos es en base a lo que se pagó
del año pasado. Exacto. Me imagino que debe ser 40-60% de lo que se pagó el año pasado. O sea, eso es lo que debe ser. Sí, porque dice los beneficios reportados, pero me imagino que es de los beneficios reportados por la tasa impositiva del 27%, pues eso multiplicado por 0.4 para la empresa No, y se hace, más pequeña y se la hace otra de- 0.6. Y se hace como un incentivo, dicen, al emprendimiento. Claro. Y dice, las micros y pequeñas empresas que empiecen a tributar anticipo a partir del tercer año de ejercicio fiscal, si no me Exactamente. equivoco. Y Ahora, eso es para mejorar el flujo de efectivo al negocio. Claro. Sí, Esa es pero la los idea. anticipos se cobran por presunción de beneficio. Así es. Incluso no siquiera por presunción de beneficio, sino por presunción de ingresos. Es decir, yo tengo una empresa, tuve un contrato con Jaime que me pagó 10 millones de pesos por un servicio que yo le presté en el año, pero el 31 de diciembre ya el contrato se venció. El impuesto sobre la renta presume que yo voy a seguir teniendo ese beneficio de 10 Así o es. ese ingreso de Y 10 por millones. eso te lo van a ajustar Y a me lo- 40-60% para mí me parece, sí. No, la otra opción era simplemente hacerlo de una forma donde sea simplemente el flujo actual, o sea, sobre el nivel de ventas, por ejemplo, un porcentaje del nivel de ventas del mes pasado. Eso pudo haber sido también. Pero aquí lo que se está viendo es, en base al pasado, pero ajustarlo con digamos, un descuento temporal de 40-60% para de esa forma dejarle más efectivo en los bolsillos. Te a pregunté las del impuesto pequeñas sobre la empresas. renta. Perdona, te pregunté sobre el impuesto sobre la sí, renta. el impuesto sobre la renta es interesante. Lo que hacen es a aquel segmento que estaba por encima del 25%, se une la tasa del 25, se sube a 27 por encima de un límite de 200,000 pesos mensuales, que es 2.4 millones de pesos. A eso se le va a cobrar el 27%. ¿Por qué? Porque se ha detectado como un mecanismo de elusión que en vez de tú recibir, por ejemplo, recursos a través de la empresa, el 27, te lo sacaban como persona física y te lo cobraban con el 25%. Entonces, con como eso... gasto de representación. Entonces, exacto. Entonces, te están buscando un mecanismo para que las dos tasas marginales sean iguales. Mira, eso es volver al 92, la reforma del 92, la tasa marginal era 25, era la misma, los dos. Luego, con una de estas reformas, pues se modificó y se separó en la tasa marginal máxima de impuestos sobre la renta de personas físicas, personas jurídicas. Eso es eliminando distorsión, eso está bien. Eso es algo clave, fundamental. Ahora, lo que hay que mejorar la calidad, y ahí me quedo con Miguel, aquí hay que mejorar la calidad del gasto. ¿Por qué? Porque si tú vas a pagar más impuestos, te lo tienes que devolver de alguna manera, Claro. porque ese es el objetivo. Tú pagas impuestos, pero para que te lo devuelvan en más servicios de calidad, que te permita a ti un aumento del crecimiento de la economía, que te permita a ti una expansión de la inversión. Y en igualdad de terreno, fíjate una cosa, ahora cuando se van todas estas exenciones, lo que significa es que ya esas empresas que se estaban llevando la mayor parte de lo que eran los beneficios, por ejemplo, de Proindustria, ya tienen que ir a pelear en igualdad de condiciones con las pequeñas y medianas que no se llevaban ni un peso. Entonces, yo creo que esto es algo positivo en términos de equidad en la distribución de la carga impositiva, porque ¿qué pasa? La carga vertical se distribuía muy inequitativamente porque las grandes estaban pagando menos en términos efectivos que muchas pequeñas. Y eso hay que cambiarlo. Yo pienso que el ministro hizo un buen ejercicio pedagógico con relación de explicarle con tanto detenimiento y con tanta minuciosidad los detalles de esa reforma. Ahora, a mí me preocupa el hecho de si la sociedad dominicana, y cuando hablo de la sociedad dominicana hablo de los partidos políticos, la sociedad civil y todo eso, tienen capacidad para asimilar el contenido real de esa reforma. Y si no tiene esa capacidad, posiblemente el choque, la reacción inicial podría ser muy peligrosa y podría tener efecto incluso para el apoyo que esa reforma va a necesitar de la sociedad cuando comience realmente a ejecutarse. Y ahí viene una palabra clave, Miguel, comunicación. Ustedes son Comunicación. expertos de comunicación. Bueno, y lo que- el mensaje tiene que Sí, llegar. lo que pasa es que el gobierno satura a la población con una capacidad, con una enorme cantidad de información valiosa en su mayor parte, pero que no tiene, le infunde con tanta rapidez y en un volumen tan alto que anula la capacidad del pueblo dominicano y de la sociedad para asimilarla. Mira, yo creo que aquí cada quien va a asimilar la parte que le va a tocar. O sea, aquel que tiene que pagar ITEVIS, que lo va a ver, va a decir, óyeme, pero cuando lo compensen, por ejemplo, a ese menor ingreso, que te aumenten la tarjeta, que tú lo veas y cuando tú vayas, tú dices, mira, yo estoy pagando más, pero ahora estoy recibiendo más que me permite a mí mantener la misma cantidad de consumo. Eso es lo que se llama economía, mantenerte en el mismo nivel de
curva de utilidad o de diferencia, o sea que tu nivel de bienestar queda constante. Cuando tú vayas a pagar el IPI, tú te vas a dar cuenta de si eso es realmente una carga o no. Cuando te ajusten el precio, por eso te estoy diciendo, aquí hay que comenzar a hacer los ajustes por lo más alto, porque lo que no se debe es simplemente ajustarle a los pequeñitos, Claro. la vivienda. Mira, entonces ese es un punto que hay que tomar en cuenta. yo estoy de acuerdo en que de las dos reformas que se están planteando en el Congreso, la fiscal era prioritaria. Por la situación en que el país se encuentra, los déficits y todo eso, y el país tiene una carga, el servicio de la deuda gravita onerosamente sobre el presupuesto nacional. Sobre los intereses, 24% claro, de todos los 24%. ingresos. Ahora, ¿por qué esas dos reformas? Porque a pesar de todo eso, el país en algún momento, las fuerzas sociales importantes del país, conscientes de la realidad que estamos viviendo, podría asimilar la reforma fiscal. La reforma fiscal personalmente a mí me va a afectar, pero yo entiendo que el país no podía seguir eludiendo ese paso. Miguel, Perfecto. tú que eres un historiador, vamos a poner la cosa clara. ¿Cuál ha sido el único presidente que se llevó exenciones de golpe? Balaguer, Balaguer. en el 92. Nadie más lo Sí, pudo claro. hacer. Y lo Nadie hizo más. administrativamente Óyeme, incluso. Nadie más lo pudo hacer. Nadie más. Así Nadie más. es. Fue Balaguer el único. Este es el segundo intento de llevarse un paquete de... O sea, ¿se podría llamar un balaguerazo? Mira. No tanto así, porque las circunstancias son muy diferentes. Sí. Las circunstancias son muy diferentes y es evidente, no se puede culpar al gobierno del presidente Abinader de llevar al país a una reforma innecesaria, porque el país necesita esa reforma. Claro. Pero en el 90 igual. Y Pero el en que la 94. época de Balaguer también se Claro, necesitaba. se necesitaba. Pero, y ahí peor, oye bien, porque ahí estábamos ya en la crisis. Oye bien, nosotros vamos hacia allá si no hacemos esta reforma. Claro. Oye, Vamos a Jochi poner la Jochi cosa Vicente clara. ha dicho Oye, que la- sería un suicidio. Óyeme no bien, hacerlo. déjame Lo- decirte, Balaguer cuando la hizo tenía una inflación de 80% y una caída del Producto Interno Bruto del 5%. No, y el la deuda había y en entrado septiembre en 12, default. oye bien, septiembre 12 de 1990, mediante decreto, metió la reforma arancelaria. Y 2 años después metió, con todo el apoyo ya metió la reforma tributaria. Ahora, si nosotros pasamos 2, 3, 4 años más, es probable que lleguemos a una situación difícil Mira, en materia de finanzas en esa públicas. época, los tapones en la búsqueda de un galón de gasolina doblaban, eran de kilómetros, porque el país no tenía dinero y el país tenía que pagar en efectivo la compra de combustible en el exterior. Y el país estaba en una situación muy delicada, que el país estaba al borde de la quiebra total y absoluta. Y se requirió de mucha valentía y de mucho coraje para poner en ejecución eso. Yo espero, y yo pienso que de la manera en que el gobierno explique en la ejecución de esa reforma, va a depender en cierta medida la aceptación por la gente de esa reforma. Yo estoy dispuesto a hacer los sacrificios que esa reforma me impone, pero yo no estoy muy seguro que el resto de la gente, que haya todo el mundo esté dispuesto a aceptar lo que eso le No, corresponde. Tú verás grandes empresarios atacando fuertemente, que fue lo que pasó, por ejemplo, en el 96, cuando Leonel trató de hacerla. Lo atacaron, pero de una forma brutal. Recuérdate que Leonel Fernández era un novato cuando llegó en el 96 y se encontró de repente con ese ataque tan brutal. No es el mismo Leonel que luego hizo la reforma en el 2005, por las modificaciones que hizo. En el 96, cuando él presenta una reforma verdaderamente integral, completa, los empresarios no le permitieron. Entonces, ahora tú vas a tener que esforzarte para explicarles realmente que quien tiene que comenzar a pagar son todos estos que han pasado años beneficiándose enormemente con unas exenciones que le ha generado miles de millones de pesos. Pero yo confío en que como el sector empresarial dominicano está muy bien estructurado y organizado, yo supongo que como empresario al fin que fue siempre y lo es todavía, el presidente se cuidó de analizar previamente los efectos de esa reforma con el sector empresarial dominicano. Correcto. Porque no ganamos absolutamente nada como nación y como sociedad hacer una reforma para resolver el problema del gobierno dominicano afectando al sector empresarial, que es el sector productivo y el sector más dinámico de la sociedad dominicana. Fíjate hoy en día. cómo el Jochi Vicente dijo que había hecho un análisis costo-beneficio de cada una de las leyes. O sea, yo no lo he visto, pero yo espero que estén bien hechos y que efectivamente se vea que no tiene un impacto sobre la inversión, sobre el empleo, sobre la producción, sino que sea simplemente decirle, mira, de todo lo que tú te estás ganando,
déjame esta parte, que es la que me corresponde a mí como Estado, para devolvérselo a la clase media, devolvérselo a los más pobres, devolvérselo a ti mismo, creándote las condiciones de estabilidad macroeconómica que se requieren para que tú puedas seguir expandiéndote. Porque obviamente el 85% de la economía es el sector privado. El sector privado es el que hay que seguir apoyando. Lo que sucede es que si tú tienes cada vez un segmento que se beneficia con exenciones que te generan a ti un aumento cada vez mayor de la parte alta de la distribución de ingresos, obviamente que lo único que está haciendo es un aumento de la desigualdad de ingresos. Una inequidad. Bueno, desgraciadamente cuando se anuncia una reforma fiscal, cobra vida una famosa frase atribuida a Benjamin Franklin, que decía que después de haber nacido solo hay dos posibilidades, la muerte y los impuestos. Así es. Algo te agarra. Sí. La muerte y los impuestos. Sí, sí, claro. ¿Cómo vieron ustedes el manejo del ministro Jochi Vicente con el tema del sector eléctrico? Un sector que lamentablemente constituye un hoyo negro para la economía. Sí. La dependencia. Y un fastidio para los... La dependencia Sí, de los fondos públicos sí. para subsidiar ese sector. Sí, mira, él reconoce que hay que aumentar la inversión. Acuérdate que la inversión estaba en 300 millones, bajó a 130 millones, está en 140, 150 millones de dólares. En estos últimos 4 años fue un desastre la gestión del sector eléctrico, que llevó las pérdidas ahora a 1.500 millones de dólares, y eso es 1.3% de Producto Interno Bruto. Eso hay que enfrentarlo. En la medida en que tú comienzas a invertir en electricidad, tú comienzas a reducir. ¿Qué efecto tiene mejora. eso en el déficit? 40%. O sea, pero no de ahora, o sea, son los últimos 20 años. O sea, casi la mitad de esa deuda que existe la explica el sector eléctrico, ese agujero. Entonces, ese es otro ahorro, Catherine, que hay que tomar en cuenta. En la medida que tú vayas desmontando el déficit, eso va a ayudarte a mejorar el saldo de las finanzas públicas cada vez más. Entonces, ese también es otro punto que hay que tomar en cuenta, no solamente el aumento de las recaudaciones, que es este 1.5, 1.6% del PIB, sino ese desmonte del 1.3%, porque el mismo Fondo Monetario Internacional lo establece, cómo va gradualmente irse desmontando ese nivel de déficit. Entonces, yo creo que ese es un punto ahí importantísimo que hay que tomar en cuenta. Ahora, para eso tú tienes que despolitizar la redistribuidora de electricidad. Hay que despolitizarla. Por eso yo creo que hay que, en esa administración de norte, de sur y de este, óyeme, aquí el que consuma electricidad tiene que pagar el 100% de lo que está consumiendo. Ese es el mensaje. ¿Sabes qué es lo que me preocupa a mí? Y siempre yo he tratado de resaltar ese hecho, que es una de las grandes fatalidades que tiene, que se vive en el ambiente político dominicano, que todas las grandes iniciativas que se toman en el gobierno, al final resultan iniciativas unilaterales. Porque la incapacidad de la clase política dominicana para echar a un lado sus diferencias y sentarse a analizar y tratar de concertar en aquellos en que que coinciden. Porque cuando tú analizas los programas de gobierno y el discurso del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRM y del PRD, hay una coincidencia enorme en propósitos y objetivos, que son superiores a las diferencias que tienen uno y otro. Entonces, nos ponemos en desacuerdo por nuestras breves diferencias y no somos capaces de ponernos de acuerdo con nuestras grandes coincidencias. Entonces yo creo que ese es un problema y probablemente el gobierno de Luis Abinader va a pagar esa fatalidad o esa característica funesta de la actividad política dominicana con esta reforma fiscal y probablemente también con la reforma constitucional. Yo recuerdo cuando en el 92 fuimos a explicarle al doctor José Francisco Peña Gómez la reforma tributaria y él dice, mira, muy buena explicación, pero yo no puedo apoyarla. Tan sencillo como eso. Y de ahí se fue entonces a explicársela al vocero del Partido de la Liberación Dominicana, que era Danilo Medina. Y finalmente se logró. Peña Gómez no la apoyó porque le dio un sesgo político. Le dio un sesgo político. Exactamente. Jaime, entonces, eso es lo que hay que tratar de cambiar. Yo creo que esa visión que tiene Miguel siempre de mirar la historia, yo creo que es clave. Aquí hay que tratar de sacar eso y visualizar la importancia de que como país podamos todos ir hacia la dirección correcta, que es lo que ha sucedido con Singapur, que teníamos el mismo nivel de ingreso per cápita en el año 1960 y ahora ellos nos llevan, óyeme, están en la posición número 1 en la prueba PISA y nosotros estamos prácticamente Pero en la última. no diga solamente Singapur, sino No, Corea del Taiwán, Sur. Corea del Sur. Corea del Sur. Todos teníamos el mismo nivel de ingreso per cápita en 1960. Jaime, estamos ya casi despidiendo esta parte de la cobertura, estamos duplicados incluso en 2 pantallas ya, ¿no? Gracias, señor director. Ahí está Jaime y nuestro querido amigo Miguel Guerrero. Nos vamos a quedar hablando de la reforma constitucional,
Pero en el caso de Jaime, yo quiero, porque sé que además tienes esta capacidad de síntesis, si no, no te haría esta pregunta de esta manera. Para la audiencia que se conecta, quizás el punto focal que tú crees que tiene esta reforma es muy amplia, definitivamente son muchísimos puntos, pero que tú digas, esto es nodal de esta reforma, y algún punto en el que tú creas el gobierno está cometiendo quizás un hierro, una falla. No te voy a pedir tres, vamos a empezar con una y una para después ampliar, pero para terminar esta parte de la cobertura con eso. Mira, yo creo que en términos generales está bien la reforma, yo creo que tiene como objetivo mejorar las recaudaciones, mejorar la equidad en la distribución, por eso elimina las exenciones. Yo creo que va a poner a pagar a mucha gente de grandes ingresos que no estaba pagando, va a comenzar a pagar. Cierra agujeros que había mediante la introducción en la base imponible del ITEVIS a un conjunto importante de bienes que van a ser compensados los segmentos más pobres con transferencias para que lo que estarían pagando de impuestos pues se le logre amortiguar. Y al mismo tiempo, entonces tú tienes modificaciones en el impuesto más progresivo que hay, que es el impuesto a la propiedad. De tal manera que, en términos generales, tú puedes decir que es una reforma que cumple con el tema de la equidad, cumple con el tema de la capacidad de recaudación, que va a mejorar más allá de esto, va a mejorar porque tiene efectos que va a reducir el gasto, por ejemplo, el déficit eléctrico, y al mismo tiempo va a reducir la evasión, que no está aquí incluido. Y también es una reforma que, como te nivela el terreno para las empresas, yo creo que te va a promover también más competencia justa. Y eso es algo positivo para el crecimiento económico. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jaime, pero me preocupa que la aplicación no sea tan efectiva como la reforma misma. Claro. Y ahí, que el espíritu sea bueno, pero la ejecución no tan buena. Sí, no, y ese es el reto. Claro. Sí. Óyeme, que se ha visto en muchas áreas del gobierno, ese es el reto. El diseño también. Voluntad, pero no necesariamente ejecución. Que ahí es que hay que hacer. Óyeme bien, hay que ver quién es que va a ejecutar esto. Gracias, Jaime. Gracias, Miguel.